Hoy es 27 de agosto del 2013. Como Padre, le pedimos que nos esté guiando en este estudio que estamos haciendo sobre la escatología reformada, para que muchos estén definiendo, estén construyendo y puedan definir, o sea, en qué postura se van a estar inclinando. Nosotros como iglesia ya tenemos una postura. Tratamos, Padre, de no estar atacando ni esgrimiéndole verbalmente ni diciéndole en que como están equivocados, pero sí poniendo bíblicamente lo que nosotros queremos que es correcto. Pedimos que nos esté guiando por su Santo Espíritu, por su Santa Palabra. Además hemos visto la otra vez que nos había quedado, o sea, para definir el papel de Apocalipsis 20, que era el tema central sobre el milenio, que habían 4 escuelas de escatología, ¿no? Entre ellos, o sea, la mayoría, o sea, venía de la interpretación que le daban, jugaban el papel importante de Apocalipsis 20, ¿no? Bueno, vamos a tener que enfrentar la dificultad esta de unos principios claves, que es definir el papel de Apocalipsis 20, donde vamos a construir nosotros la escatología. Si tiene Apocalipsis 20 la prioridad o la tiene el resto del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a definir, el tipo de interpretación que le van a dar, o sea, lo que nosotros estamos escuchando, lo que están escuchando, Apocalipsis 20, qué interpretación le van a dar. O cronológica y literal, o paralelismo y simbólica, que es la que nosotros creemos que es la correcta como amilanistas, ¿no? Pero eso depende de aquellos que están construyendo su escatología. Nosotros nos inclinamos por esta, ¿no? Entonces vamos a enfrentar la dificultad esta de Apocalipsis 20. Vamos a ver unos principios claves. El papel, o sea, de Apocalipsis 20 en la construcción escatológica tiene una prioridad, o sea, central, o sea, para algunas personas, o para otras tienen el resto del Nuevo Testamento. Cuando decimos el resto del Nuevo Testamento, otros pasajes que aparecen. O construimos nuestra escatología sobre un pasaje que aparece ahí, todo un libro que es simbólico, o construimos sobre todos los pasajes que aparecen sobre el resto del Nuevo Testamento. Así que nosotros, como iglesia, acá, bautistas, reformados, nosotros creemos, o sea, construimos nuestra escatología sobre los textos claros que están en el Nuevo Testamento y no los textos oscuros del Apocalipsis, que cuando estuvimos estudiando nuestra confesión de fe de 1689, de las Escrituras, en uno de los artículos ahí de las Escrituras, que eran 10, o sea, 10 artículos, ya vimos una vez lo que hacían a los reformados, o sea que una de las cosas que hacían, ¿cuál era? Es ver los textos claros, o sea, con lo que no se interpreta bien los oscuros, a la luz mejor de los claros. Si hay un texto que yo no interpreto bien, no sé qué ejemplo me podría venir, el de Santiago. Que Santiago dice que somos justificados por las obras, pero Pablo dice en Romano que somos es por medio de la fe. Y hay muchísimo texto, pero tremendo, casi todo, no tremendo, hablando que la justificación es por la fe, Efesios 8 y 9, y por un texto que está medio que no se entiende, no puede ser que yo tire abajo toda una gama de textos que hay. Lo que sucede, bueno, que entendiendo bien, vemos que Santiago está hablando de otra cosa, que está hablando de aquellos que ya son cristianos, tienen que mostrar fruto, y Pablo está hablando de cómo ser justificado, y Santiago de lo que ya están justificados. Entonces, lo que quiero decir es esto, que no podemos construir sobre un texto que es simbólico y que está oscuro, que no se interpreta bien, contra el Nuevo Testamento, que habla de la escatología, todos no se van a ver al Nuevo Testamento que está hablando de escatología, porque todos van a Apocalipsis. Ahí solamente Apocalipsis, escatología, las cosas que va a venir, cómo va a ser, cómo va a suceder. Pero el Nuevo Testamento está lleno también. Así que está en dónde vamos a construir. ¿Se puede? Entonces, entender esto, cómo enfrentar esta dificultad de Apocalipsis 20, cómo definir el tipo de interpretación, o sea, que se le va a dar a Apocalipsis. Lo repito de nuevo, o cronológica y literal, o paralelismo progresivo y simbólica. Nosotros estamos convencidos, o sea, como iglesia, de que es paralelismo progresivo y simbólica.
Y para esto hay un libro, o sea, que habla sobre eso, que es de William Hendricks, me parece que es el nombre, William Hendricks, que es Más que Vencedores, ¿no? Y nosotros nos inclinamos por lo amilanista. Entonces vamos a ver dos cosas que tenemos. Una, ¿cuál es el esquema de la historia completa que presentan los textos claros del Nuevo Testamento? Y dos, ¿qué enseña el resto del Nuevo Testamento sobre el modo, el tiempo y el lugar en el que fue atado Satanás? Vamos a considerar esas cosas, ¿no? Algo que no había quedado la otra vez era el esquema de los 2 siglos. Sé que esto está un poco como medio complicadito, pero ya la otra vez lo hablamos y ya dije que a medida, bueno, que me permite el trabajo, el tiempo, de acuerdo con es mi trabajo, seguiremos con esta serie de escatología reformada y yo voy a aclarar un poquito más y voy a tirar más luz sobre esto que aparece ahora no se ve bien, ¿no? Pero la Biblia, o sea, por lo menos el Nuevo Testamento, aparece un esquema de 2 siglos. El Señor Jesucristo ha hablado de 2 siglos. Después lo vamos a aclarar bien esto, porque es importante cuando hablamos del milenio aclarar esto. En Mateo 12:32 dice así: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En Lucas 18, 29 al 30, Marcos 10, 30, Lucas 16, 8, Lucas 20, 34 al 36, Romanos 12, 2, 2 de Corintios 4, 3, al 4, 1 de Corintios 1, 20, y en total más o menos 16 textos claros aparecen en el Nuevo Testamento, o sea que hablan de los 2 siglos, ¿no? O sea, claramente, no es que simbólicamente, que habla de un milenio y tenemos que ver, claramente hablan de 2 siglos. Entonces tenemos que ver a partir de esto, del esquema de 2 siglos, cuál es el evento, cuál es el evento que separaría estos 2 siglos y marca el final de uno y inicia el inicio del otro. Entonces la Biblia habla de 2 siglos, y Cristo mismo ha hablado de eso, ¿no? ¿Y cuál es el evento? Porque hay un evento que separa esos 2 siglos y va a marcar el final de uno y va a iniciar el inicio del otro. En Lucas 20, 34, 35 dice así: entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces Cristo está diciendo acá que la resurrección de los muertos va a inaugurar aquel siglo, ¿no? Entonces la resurrección de los muertos va a ser la puerta que, por decir, que abre, o sea, cierra vamos a decir, sería como que cierra este siglo y inaugura o abre el otro siglo. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que ver cuándo va a suceder la resurrección. Está un poco difícil, pero ya con las otras prédicas, todo eso se va a aclarar. No me preocupes porque es muy difícil. Pero a medida que vamos hablando, es como venimos a la iglesia y decimos: ay, el cordero que quita el pecado. ¿El qué? El cordero que quita el pecado. La sangre te quita. ¿La sangre de quién? Porque si no comes de mí, ¿qué? ¿Comer de quién? Entonces, hoy esas cosas no son difíciles, ¿no? Entonces, cuando hablaba de resurrección de muertos, ¿cómo? Pero bueno, lo mismo esto, con el correr del tiempo, de tanto escucharlo, ya nos va a quedar claro, de a poquito. Ahí está. Dice en proverbio que la retención es la madre de la repetición. Cuando más lo repetimos va a ir quedando. Así que tranquilo, de a poco lo vamos entendiendo. Entonces sigo con el esquema de los 2 siglos. ¿Y cuándo sucederá la resurrección entonces? Y la resurrección ya lo vimos nosotros en la segunda venida de Cristo. Ya lo vimos esto, y era importante cuando yo dije, cuando recién empezamos a acordarnos de esto, porque el juicio general, viene la resurrección, y ya expliqué un par de cositas, ¿no? Que muchas otras escuelas no están de acuerdo, ¿no? Pero la resurrección, nosotros ya lo dijimos, que era de tanto de justos y de injustos, que otras escuelas de escatología no la creen. Eso, ¿no? Creen que hay primero de una parte, después de los otros, primero de los cristianos, la venida de Cristo, después creen algunos de 1000 años y después recién otros. Pero nosotros creemos que las escrituras dicen que va a ser tanto de los justos como los injustos. ¿Y cuándo va a suceder esto? Es en la segunda venida de Cristo.
En 1 Tesalonicenses 4:16 así dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces vemos que esto está relacionada con la segunda venida de Cristo. ¿Se puede entender? O sea, cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice 1 Tesalonicenses 4:16, ¿no? Y entonces, ¿qué trae la segunda venida de Cristo? Ya vimos, ¿no? ¿Qué trae qué? El juicio final, que lo vimos la otra vez, ¿no? Que sí se subió mal por el video, pues yo alcancé la otra vez que sea el juicio de final aparece. Estaba mal traducido, en sí el juicio final, pero apareció perdón por lo que están escuchando, que dice el juicio de final, dice, pero el juicio final es en sí. Entonces, ¿qué va a traer la segunda venida? Es el juicio final, ¿no? Y para ver esto es en 2 de Pedro 3:1 al 18. Y tendría que leer esto para poder explicarle un poco, pero no sé si, a ver si ya tengo una. Vamos a agarrar una Reina Valera de 1960, que es la que más mano tengo. Y creo que es la que más se usa. 2 de Pedro 3, lo voy a leer rápido, perdón porque no me da el tiempo, pero tenemos que ver esto que es importante, espero que lo puedan entender. 2 de Pedro 3, del 1 al 18. Qué escasa luz. A ver. Dice así: el día del Señor vendrá. Amado, esta es la segunda carta en que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos y nuevas tierras, en los cuales mora la justicia, por la cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible, en paz, tener entendimiento de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también para nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, ha sido escrita, ¿no? Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos clarito ahí, sin agregar nada, ni yo poner nada, ni decir, no, querer favorecer con técnicas, o sea, teológicas, y querer torcer, nada mío. Yo leí solamente un texto. Y si lo consideran ustedes mismos, 2 de Pedro 3, del 1 al 18, tranquilamente van a ver, o sea, que el día de la venida de Cristo, que viene automáticamente. Lo que leí. El juicio, muy bien. Entonces, no es que, viene Cristo y después hay tal tiempo y un milenio y que va a suceder esto. Vemos que con la segunda venida, que entonces, ¿qué trae?
la resurrección de los muertos, 2 Tesalonicenses 4:16, resucita tanto justos como impíos, y también viene un juicio. Segunda de Pedro dice que pasará todo, vendrá, pasará, y bueno, que entonces será que el juicio. Entonces, esto es lo que nosotros debemos aclarar. Entonces, ¿dónde se ubicaría ahí un milenio, literal? ¿En este siglo o en el venidero? Es lo que debemos estar pensando nosotros. Nosotros creemos, los amilianistas, es que este siglo es el que estamos ahora. No es que no creemos nosotros en el milenio, como muchos dicen, porque creo que está mal traducido, está mal puesto, milenista, que estamos en contra. No, nosotros creemos en un milenio, no en el milenio como lo presentan los otros hermanos, ¿no? Creemos que si tenemos que ubicar un milenio, ¿dónde lo haríamos? ¿En este siglo o en el siglo venidero? Por los textos que yo he acabado de leer, y hay otros textos, Romanos 2 del 1 al 16, Mateo 25 del 31 al 46, que yo recomiendo ese, más adelante le voy a leer ese. Mateo 25 tiene mucha información. Entonces, ¿dónde podríamos un milenio? Si estamos diciendo que después de la venida de Cristo ya resucitan los vivos, vamos a decir los justos y los injustos, y la venida de Cristo trae un juicio, y la Biblia habla de un milenio, pero cuando viene Cristo se acaba todo, ¿dónde entraría el milenio entonces? Ahora sería, no, es imposible después que viniera Cristo, porque después que viene Cristo ya está, porque la Biblia, por los textos, por eso que hay una postura de la que ya vimos nosotros que tendríamos que descartarla. Hay una postura que debemos que descartar, que después de venir Cristo no puede ser, porque Cristo le pone punto final a su venida. No puede haber un milenio después de Cristo. Es imposible, porque la Biblia, claro, por eso estoy diciendo, ¿dónde van a construir su escatología? ¿Dónde la van a poner? En Apocalipsis 20, que habla de un milenio, que es un libro simbólico, o a los textos claros que estoy leyendo yo del Nuevo Testamento, que habla del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y habla del Señor Jesucristo, que no tenga tiempo de hablar en Mateo 25. Textos claros nos aclaran que estaría ocurriendo el milenio de nosotros, ¿no? O sea, por lo menos estaríamos, por ahora dejamos la otra postura también que están ahí, pero hay una que es imposible que se quedara, ¿no? Porque se caería sola ya por su peso, porque es imposible que pueda ser. Entonces, tendríamos que ubicarlo ahora, o sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema entonces de la historia completa? Entonces, que presenta los textos claros en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos esto, que este es el siglo, vamos a decir siglo malo, que esto querían los judíos, ¿no? Vamos a decir el siglo malo, este es el siglo malo que estamos ahora. Y en el siglo malo ahora hay buenos y vamos a decir justos, mejor justos e impíos, que en sí no hay ningún bueno, ¿no? Pero en sí justos, o sea, que han sido justificados por Cristo, y gente impía, decir que no ha venido al pie de Cristo, que no han sido regenerados. Entonces, este es el siglo malo que nosotros cuando yo digo hay dos siglos, me estoy refiriendo a esto. Hay un siglo, que es este siglo, por la que está caído por el pecado. Este es el siglo que estamos viviendo. Y va a haber un siglo, o sea que vamos a decir, o sea, por decir el siglo venidero, no es que es un siglo venidero donde va a reinar el Señor Jesucristo, que es el siglo bueno, y ahí solamente va a haber gente solamente viviendo con Cristo por la eternidad, y 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 por los trillones, 4 trillones, 5 trillones de años, y nunca se va a acabar. Entonces, ¿qué es decir? La Biblia habla de dos siglos. Este siglo malo, así lo hablan también, que ya estamos en este siglo malo, tanto hay espinas, hay paja, hay trigo, estamos todos mezclados, pero va a venir un siglo venidero, y eso es lo que habla, vamos a decir, en los textos claros del Nuevo Testamento. No aparece en el Nuevo Testamento 1000 años, no aparece, solamente en Apocalipsis aparece. ¿Por qué? Vemos que es un libro simbólico. Entonces creemos de que este es el siglo malo, va a haber, o sea,
la segunda venida de Cristo, o sea, nosotros queremos así como iglesia, este es el siglo malo acá, y en acá va a venir la segunda venida, no sabemos cuándo, la segunda venida trae la resurrección y el juicio final, y de ahí empieza toda la vida eterna. Así de sencillo. Es lamentablemente ya expliqué que hay otras posturas que creen que tal cosa, de acá hay dispensaciones, después esto y aquello, y van poniendo, y de acá hay la gran tribulación, y después se sucede esto, y 7 años y medio que te vas para allá, después que se levanta el anticristo, y hay una persecución, y hay muchas cosas que suceden, ¿no? Pero es así, aunque no lo creas, así tan sencillo es. Pareciera, ¿no? Que es tan sencillo, pero eso es lo que creemos, ¿no? Eso que enseña el Nuevo Testamento. Entonces eso es lo que enseña el resto del Nuevo Testamento sobre eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué enseña el Nuevo Testamento, porque también en Apocalipsis vemos que se lo ata a Satanás. Entonces, nosotros estamos yendo ya a los textos, vamos a decir, claros, ¿no? Cuando aprendimos, se llamaba la analogía de la fe, que nos enseñaron los padres de los reformadores, cuando nosotros estuvimos estudiando nuestra confesión, en una de esas partes vimos eso, ¿no? También la Benética enseña, pero cuando vimos nuestra confesión, vimos eso. ¿Cómo podemos interpretar? Es por los textos claros, los que están más claros podemos interpretar. Entonces, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? No sé, han leído en la Biblia, dice que Satanás es atado. Creo que la mayoría venimos de las iglesias dispensacionalistas, ¿no? Yo venía más que nadie de las iglesias mega grandes, así por decir, ¿no? Hasta alfombras, super pantallas, y hoy está predicando acá en la casa, decir, ¿cómo es posible? ¿Cambiaste todo eso? Y sí, uno cambia la verdad, o sea, no me voy a quedar en la mentira con toda la riqueza que había allá y todas las cosas que estaban enseñando. Yo prefiero estar así y que el Señor diga, bien, Daniel, siervo bueno y fiel, me fuiste bueno, y también, sí, también con vos en la pobreza acá y te apartaste, pero yo creo que es lo correcto antes de estar allá, ¿no? Entonces deben definir su estrategia, dónde van a construir, no por lo que dicen o que sigue la manada, porque si dice la manada, por ahí seguimos todos, los católicos nos ganan. Entonces tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura. Entonces vamos a ver qué enseña el resto del Nuevo Testamento sobre el modo, el tiempo y el lugar en el cual es atado Satanás. ¿Qué dice la Escritura? Porque la Escritura dice que fue, en Apocalipsis que dice que fue atado Satanás durante un tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo y cómo es atado Satanás, qué dice el Nuevo Testamento de atar a Satanás. Y el Nuevo Testamento dice en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Lucas 10:17 y 18, y se volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Juan 12:31-32, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todo traería a mí mismo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados de la potestad, de los que exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Apocalipsis 12:5-8, y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir estos textos que yo leí? Disculpe que lo lea tan rápido porque por cuestión de tiempo, ya en otros prédicas o vamos a decir estudios vamos a profundizar un poco más. Entonces, ¿qué consiste la atadura de Satanás? En sí, lo que consiste es en no poder engañar, que ella está, vamos a decir, limitado o imposibilitado para engañar a las naciones, como dice, si no me equivoco, 2 Corintios 4:4-6, que él cegó el entendimiento, ¿no? Pero ahora el evangelio que tenemos resplandece para la persona, entonces ya él no puede estar engañado, ¿no? Entonces, antes de la cruz del Calvario, todas las naciones estaban bajo ¿qué? Bajo el engaño, bajo las tinieblas. ¿Y quién tenía la verdad? O sea, vamos a decir, ¿quién tenía la luz? Solamente los judíos ellos conocían la verdad. Pero ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que Cristo, cuando leí en Juan, en Juan era, a ver, Juan 12:31-32, dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice, ¿no? Entonces Cristo dijo que a todo atraerá a sí mismo,
Entonces el diablo no va a poder destruir, o sea, la iglesia, vamos a decir, en el sentido de la iglesia iba a prevalecer, por más que hay iglesia por ahí que él, por causas que sucede con los pastores, después hace caer y cosas así, pero la iglesia siempre se va a mantener, siempre va a haber, aunque sea en una iglesia local, o sea, sean poquitos, 2, 3 o 4, siempre el Señor mantiene viva su iglesia, ¿no? Y en este sentido es que, vamos a decir, Satanás está atado, ¿m? Y en otro sentido, él está suelto y hace daño. En estas algunas cosas, vamos a decir, hay pequeñas cositas que algunas cosas, entre todas las escuelas, viste, tienen pequeñas variantes, pero no tengo tiempo de explicar esto. ¿Cómo puede explicar? Ese es el sentido que él está atado. ¿Se puede llegar a entender? O sea, porque dice, ay, pero Satanás hace todavía daño. Sí, no nos olvidemos que él todavía, las escrituras dice que hay principado, él también se mueve por sus hijos de desobediencia, y todavía estamos en un mundo caído e impío, todavía puede suceder, ¿no? Pero en el sentido de que ya no hay más ceguera espiritual, porque ya tenemos el Evangelio, en ese sentido, ¿no? ¿Se puede llegar a entender? ¿Mm? Más o menos, no tanto. Bueno, ya lo vamos entendiendo. Entonces, con esto en mente, nosotros creemos que la postura del amilenialismo es la postura, vamos a decir, escatológica correcta. Nosotros creemos, y por supuesto no ataco la otra postura, ¿no? Ya les dije, hay muy buenos libros, como El fin de los tiempos, del doctor Samuel Waldron. Tenemos, puede estar de Hendrix, y también hay otros libros buenos, y bueno, tener el señor Oquema, la Biblia del Futuro, y hay buenos materiales, ¿no? También se pueden descargar en PDF, ¿no? Que ellos le dan, por supuesto, más en volumen y más masa, más información, pero yo traté de pasarlo un poquitito así, para que se sea un poco más claro, pero ellos le dan más. Así que tienen para buscar información, también hay unos libros de José Grau y otros también. Kendice tiene otros más aparte. Entonces nosotros vamos a seguir con las conclusiones y ya cerramos con las aplicaciones, ¿no? Que sostenemos que solo hay, de esto que vimos junto con otra vez, que es el juicio final, y que vimos de las cuatro posturas, introducción a las cuatro posturas escatológicas, y el del día de hoy, de Apocalipsis 20, nosotros, después vamos a seguir con este Apocalipsis 20, porque yo solamente vi por arriba, pero no me metí, Apocalipsis 20, versículo 1, el 2, del 1 al 4, qué quiere decir, en qué situación, que algunos está hablando del cielo, otros está hablando acá en la tierra, que los santos están en una parte. Bueno, yo no me metí todavía ahí porque lo dejé para después, pero ya después, en el próximo estudio, quizá me meta adentro de Apocalipsis 20, adentro, ya a ver, escarbar adentro, solamente volé por arriba, estoy viendo dónde van a construir su escatología, si no se pudieron tener nada que hablar, estoy viendo dónde van a construir su escatología, sin un texto simbólico que aparece porque es un libro simbólico, o sea, todo lo que vemos, o sea, ahí, o sea, ¿quién pone el punto final, que esto es simbólico, aquello es literal? O sea, ¿quién es el que puede decir, no, acá empieza el simbolismo, acá empieza lo literal? Entonces, y con lo que vimos, que los textos claros que aparecen en el Nuevo Testamento, que habla el Señor Jesucristo, hablando de 2 siglos, que hablando de la venida de Él, o sea, la resurrección de los muertos, la venida de Él, dice Pedro, dice que viene viene Cristo y viene el juicio final, pasará todo, Pablo mismo, y hay otros textos que también quedaron afuera, porque hay un montón de textos, y esos textos dicen que Cristo viene, es una trompeta, resurrección de muertos. Pedro dice que Cristo viene, el cielo, tierra, pasa todo. No habla más de eso, habla 2 siglos del Nuevo Testamento. Este siglo malo impío que está sucediendo, que ahora ya, donde estamos mezclados, por eso que hay cosas así, que suceden cosas malas, pero en la venida de Cristo en adelante, después de que suceda todo, empieza el otro siglo. Ya no se casarán, nada, está todo viviendo. Entonces eso es sencillo lo que habla de la Escritura, ¿no? Entonces nosotros sostenemos que solo hay 2 lugares, eso que vimos la otra vez, ¿no? En el primer estudio ya viejo que vimos, sostenemos que solo hay 2 lugares para el estado intermedio, el cielo para los creyentes y el infierno para los incrédulos. Esto vimos del juicio final, que es una prédica vieja. Sostenemos, que vimos, que todos los hombres van a resucitar en la segunda venida de Cristo, que es lo que estábamos hablando, que no es primero los justos, después los impíos, sino que sostenemos que todos van a resucitar en la segunda venida de Cristo,
Uno van a ser para qué, para salvación en el cielo nuevo y tierra nueva, y otro van a ser para condenación en el infierno eterno. Y 3, sostenemos que todos los hombres van a ser juzgados por Cristo en el día de juicio final. Parece que no es cosa, sí está bien, pero otros no creen esto, otros creen otra cosa, ¿no? Y esto no es porque lo inventé y nada, lo sacamos de los textos que estuvimos viendo, ¿no? Así que espero que se haya podido entender un poco. Sé que está un poco difícil esto de cuando hablo yo de los 2 siglos y esas cosas, ¿no? Pero de a poquito vamos a ir avanzando. Hay muchas cosas, material para hablar, y hay muchas cosas, ¿no? Así que los domingos no se puede hacer esto porque yo saben que los domingos solamente me dedico al estudio, abrimos solamente, ahora también abrimos la palabra de Dios, pero el domingo solamente por estos tiempos me estoy dedicando a hacer un estudio a través de, vamos a decir, toda la Biblia, un capítulo por vez, y bueno, y expongo para que puedan entender un poco, un libro, sí, para que puedan entender, o sea, un poco, y siempre de la postura reformada, porque la que se hizo a través de la Biblia por el señor John McGee, él era, vamos a decir, dispensacionalista, ¿no? En sus estudios siempre atacaba a Calvino y a todo eso, se han escuchado la serie. Trato de no hacer eso, pero sí mostrar un poco de qué habla cada libro, y bueno, y de ahí vamos a llegar un poco a Ezequiel y esas cosas también, y un poco vamos a seguir hablando de eso, ¿está? Bueno, amado Padre, le agradecemos porque podemos comprender, porque usted dice que usted le ha aclarado a nuestras mentes para que podamos entender lo que dice su palabra. No queremos combatir, o sea, en el sentido de pelear, dice su palabra, 2 Timoteo 2:24-26, que el siervo de Dios debe corregir con mansedumbre. Quizá usted le saque el lazo por el cual Satanás le tiene preso, entonces yo no puedo hacer nada, tirar texto y atacarlo para decirle que están equivocados, porque usted dice que usted con un espíritu de mansedumbre corrija, quizá usted le saque. Entonces, lo que nosotros nos debemos decir es, la palabra de Dios dice esto, y mostrar lo que dice y esperar que usted obre su Santo Espíritu, porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu que usted aplica y muestra a ellos y redarguye del error como lo hizo conmigo. Así que agradecerle por todo y gracias porque usted me trajo de las tinieblas a la luz, y como siempre decimos también de esa iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, amén.